Hola, buen día a todas y a todos. El domingo 8 de enero vimos unas imágenes aterradoras para las democracias en el mundo, que fue el intento de golpe de Estado por parte del bolsonarismo en Brasil. Dichas acciones que se presentaron allí nos dejan ciertas enseñanzas a las cuales debemos prestarles bastante atención. Esto porque estamos viviendo un proceso de transnacionalización de la extrema derecha, lo que también han llamado algunos derecha radical, o uno de los tipos del fascismo. Por eso es necesario que prestemos atención, que intentemos buscar ciertos elementos para prevenir que una situación de este tipo pueda ocurrir en nuestro país en un futuro. Lo primero que hay que señalar es que detrás de esta estrategia política se encuentra, entre otros, un personaje llamado Steve Bannon, que inicia su carrera en parte en los Estados Unidos. Aquel es el responsable de ese movimiento de extrema derecha en los Estados Unidos con Donald Trump, y que a todas luces parece estar detrás de los discursos de odio que se han extendido y del ascenso en ciertos escenarios de la extrema derecha. Causa curiosidad la similitud entre el asalto al Capitolio en los Estados Unidos y el intento o el asalto el asalto a las instituciones de los tres poderes en Brasilia, al Palacio de Planalto, al Congreso de la República y al Tribunal Federal. El asalto en los Estados Unidos fue el 6 de enero del 2021, pocos meses después de ganar las elecciones Joe Biden, y el asalto a los tres poderes en Brasilia fue el 8 de enero del 2023, pocos meses después de haber ganado las elecciones y de haber asumido, en este caso, la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva. Parece ser que el hecho de que esto ocurriera precisamente el 8 de enero era emulando aquel movimiento que se hizo en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Y hay ciertos rasgos que nos permiten entonces hablar de una transnacionalización de la extrema derecha y de cierto tipo de fascismo. El movimiento en los Estados Unidos con Trump, el movimiento en Brasil con Bolsonaro, Vox en España y un largo etcétera. Pues bien, ¿cómo inicia esto? Esto inicia por la declaración de un enemigo político. Y esto ya es algo que debe preocuparnos, porque ¿qué ocurre con un enemigo? Con un enemigo no se tiene diálogo, y esto es algo que en definitiva es contrario a la democracia y contrario a la política. A partir de esto, ¿cómo se crea este enemigo? Es a partir de mecanismos que activan el odio, y en esto juega un papel determinante las fake news, las noticias falsificadas, que buscan, entre otras, generar una crispación, más o menos dividiendo todo entre el bien y el mal. El escenario es crear un enemigo político, y repito, con los enemigos no se habla, de eso se trata. Aquí aparece una de las herramientas, la herramienta de la manipulación de la afectividad, que lo que busca es mover los sentimientos y generar lo que se puede denominar como un tiempo o una temperatura de ignición. Esa temperatura que debe llevar a hacer y al sacrificio de las personas, al sacrificio de cada uno de aquellos creyentes por el líder. Se viene a aplicar más o menos esa norma de seguimos al jefe, el jefe siempre tiene la razón. Este es un principio, si nosotros recordamos al criminal de guerra Göring, político nazi, criminal de guerra nazi, aquel decía lo siguiente, decía: yo no tengo conciencia, mi conciencia es mi Führer. Esto es más o menos lo que vimos
En Brasil es más o menos lo que vimos en Estados Unidos y es lo que hace un tiempo ocurría en nuestro país con el uribismo. No importase la realidad, no había conciencia, sino la conciencia era el Führer, aquello que decía el señor Álvaro Uribe, iba a misa, como se dice. ¿Cómo ocurre esto? Entre otras, si bien está la manipulación de la afectividad, está también la técnica del desplazamiento. Y a esto es lo que debemos prestarle mucha atención. La técnica del desplazamiento busca ese principio de pars pro toto, es decir, el principio de la parte es todo, que más o menos viene a ser así: A es B y B es C. En el caso de Brasil, siendo A, Brasil, B, el bolsonarismo o los patriotas, y C, Bolsonaro. A es B, B es C. Es decir, A es la patria, el país, el Estado, B es el partido y C es el dirigente. En nuestro país podría ser o fue en su momento, o lo que pueden intentar hacer, y por eso hay que advertirlo con los movimientos de extrema derecha: A sería Colombia, B sería el uribismo y C sería Uribe. Esto es lo que debemos nosotros evitar. Debemos mantener las discusiones políticas abiertas, debemos mantener aquello que se conoce como la politicidad, que es la capacidad de discutir, es la capacidad de diálogo. Repito, hay que advertir esto, hay que ver con suficiente ojo crítico lo que ocurrió en Brasil, porque estamos ante un fenómeno transnacional de la extrema derecha. Advertir estas cosas, ver cómo Brasil ha dado un paso adelante para defender su república y sus instituciones, es algo que también nos permite ver lo que se tiene que hacer, los acuerdos que tienen que existir a nivel de sociedad para poder avanzar en construir una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.